Descubre el poder de la oración como Jesús. Revelaciones sagradas para milagros transformadores. En el tercer año de Joaquín, mientras las aguas del mar de Galilea reflejaban la luz del sol naciente, Jesús reunió a sus discípulos en la orilla. El aire estaba cargado de murmullos, no solo por la vibrante actividad de la pesca y el bullicio del pueblo, sino por una tensión palpable entre el maestro y los fariseos, quienes observaban cada movimiento, buscando motivos para condenar. Y en la multitud, los rostros estaban llenos de esperanza, ansiosos por recibir sanación y milagros que aliviaran sus sufrimientos. La mirada penetrante de Jesús recorrió el grupo de sus seguidores. Sus corazones estaban agitados, pues los retos eran grandes y la presión incesante. ¿Deberíamos hacer algo?, planteó Pedro, sus ojos mostrando la inquietud que compartían todos. Algunos de los otros discípulos asintieron, preguntándose si debían comenzar a mostrar el poder que ya palpitaba en su interior. Pero Jesús, como un faro en medio de la tormenta, sabía que ninguna acción tendría sentido sin la guía del Altísimo. «Voy a retirarme a orar», dijo firmemente, lo que causó un murmullo entre sus discípulos. No era la primera vez que tomaba esa decisión, y ellos comprendían que en la soledad el Maestro encontraba la fuerza que los conectaba a la voluntad divina. Mientras se alejaba de la multitud, Jesús caminó hacia un lugar desierto, donde el susurro del viento y el sonido de las olas ofrecían paz. Allí se arrodilló y levantó los ojos al cielo, orando fervientemente. Elevaba su voz al Padre, buscando la fuerza, la sabiduría y la dirección necesarias para enfrentar los desafíos venideros. La oración era su aliento, el sustento en medio de la vorágine. Los discípulos, aunque abrumados por la multitud que clamaba por ayuda, se preguntaban en silencio cómo podían acercarse a Dios. Fue entonces que el silencio fue interrumpido cuando Jesús regresó, su rostro brillando con una paz inigualable. «Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos», comenzó a enseñarles, revelando el modelo que cambiaría sus vidas. Sus palabras resonaron con la profundidad de una revelación divina, recordándoles que orar no era un ritual vacío, sino un acto de fe y conexión íntima con Dios. Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente con la llegada de rumores sobre un joven poseído por demonios, incapaz de ser sanado por los otros discípulos. El desánimo sobrevino a la comunidad y la fe de los discípulos se ponía a prueba. Pero Jesús, siempre compasivo y firme, les recordó: algunos demonios solo pueden ser expulsados a través de la oración y el ayuno. Este desafío no solo señalaba la necesidad de su dedicación, sino también el clamor constante por confianza en el poder de Dios. El tiempo avanzaba y la multitud en la orilla esperaba ansiosas respuestas. Entre denuncias y suspiros de desesperación, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería escuchado su clamor? Jesús, sintiendo la carga que recaía sobre ellos, se apartó una vez más para buscar la voluntad del Padre. La oración se convirtió en el hilo que entrelazaba sus corazones y en la única respuesta a la creciente desesperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de la multitud, la tensión crecía. Las preguntas sobre la intervención divina y el propósito en la desolación lastraban los corazones. ¿Qué haría Jesús? Mientras las olas seguían rompiendo en la orilla, la esperanza permanecía viva, aguardando su próximo movimiento.
El cielo se tornaba más gris y el aire se cargaba de oración, esperando una respuesta que transformaría todo. Al amanecer del día siguiente, la ansiosa multitud se había congregado nuevamente en la orilla del mar, como aves que se reúnen en torno a la luz. La voz de Jesús resonaría, traería enseñanza y con ella milagros que atizarían la fe de aquellos que ardían en espera. Sin embargo, el día comenzaba con un desafío nuevo y formidable. En medio de la multitud, el joven poseído por demonios había sido traído, clamando y retorciéndose, sus ojos llenos de desesperación. Los discípulos miraron hacia Jesús, sus corazones latentes con la pregunta no formulada. El tiempo de la prueba se acercaba y colocaban su esperanza en la santidad de su Maestro. Pero Jesús, con voz serena, se dirigió al joven, reclamando su atención, como si su mirada dividida en múltiples direcciones perteneciera a un reino más oscuro. «¿Qué te sucede, joven?», preguntó con compasión. La multitud contuvo la respiración, a la espera de una respuesta que iluminara la penumbra. «Soy poseído por un espíritu inmundo», respondió el joven con voz entrecortada, su cuerpo temblando. Las palabras del joven resonaron con ecos de sufrimiento humano, elevando las emociones de la multitud a un nuevo nivel de angustia. Sin embargo, en el corazón de Jesús se encendió una llama de compasión, su mirada ardía con el amor del Padre. «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios», les recordó Jesús a sus discípulos, guiándonos al entendimiento de que la oración es el puente entre el cielo y la tierra. «Tú, espíritu maligno, sal de él», ordenó el Maestro, levantando sus manos en un gesto de autoridad celestial. La atmósfera se tornó densa. Un viento frío sopló entre la multitud mientras las corrientes de la batalla espiritual se intensificaban. El joven empezó a gritar, su cuerpo en convulsiones, mientras el espíritu maligno luchaba por mantener su dominio. Pero la autoridad de Cristo prevaleció. «Yo te echo fuera en el nombre de Dios Altísimo», exclamó Jesús, y un poderoso silencio invadió el lugar. Las sombras que oprimían al joven comenzaron a disolverse. La multitud fue testigo del milagro divino que se desplegaba ante sus ojos, una manifestación de la respuesta a la oración de Jesús. Finalmente, el joven cayó al suelo, respirando con dificultad, pero sus ojos ahora desbordaban luz radiante. Silencio, asombro y alabanza llenaron el aire mientras la multitud le vitoreaba y glorificaba a Dios por haber liberado a uno de los suyos de las cadenas de la opresión. Y en medio de esta aclamación, los discípulos se sintieron renacer con un nuevo entendimiento del poder de la oración. Los fariseos, que observaban y murmuraban entre sí, sintieron el creciente desasosiego burbujear dentro de su ser. No podían negar lo que habían presenciado, pero su resistencia a aceptar la autoridad de Jesús les mantenía aferrados a su incredulidad. «¿Por qué este hombre obra así, en el poder de Beelzebú?», comentaban iracundos, buscando desacreditar lo que apenas podían comprender. Pero Jesús, en su sabiduría divina, los confrontó. «Todo reino dividido contra sí mismo es desolado», respondió, señalando que un espíritu maligno no podría lanzar fuera a otros espíritus a menos que fuera más fuerte que el que estaba en él. Las palabras de Jesús se entrelazaban con un llamado profundo a la unidad, la fe y el entendimiento que no se podía romper. En el fondo, la multitud comprendía que en medio de todo aquel caos había un propósito mayor que se escondía en el misterio de la oración. Jesús, al ver la confusión en sus rostros, les dijo: «La oración no solo es el susurro de un corazón, sino la manifestación del poder del cielo en la tierra. Por tanto, lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré». Mientras la multitud se desbandaba en un clamor de alabanzas y testimonios, Jesús se acercó a sus discípulos. «¿Acaso no veis el plan del Padre?», les preguntó, y en sus ojos brilló una revelación que iría más allá de aquel instante. A medida que se alejaba, los discípulos supieron que eso era solo el principio.
Juntos estaban llamados a descubrir el vasto propósito de Dios, donde la oración sería el nexo vital que uniera sus corazones y el cielo. Así, un nuevo misterio se dibujaba en el horizonte, y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué más estaba reservado en el plan soberano de Dios? El siguiente paso en su camino de revelación no sería menos asombroso. El sol se alzaba en el cielo, sus rayos dorados reflejando la majestuosidad del nuevo día. La muchedumbre que se había reunido en la orilla del mar bulliciosa con murmullos de esperanza, sus corazones latiendo en sincronía con la promesa de Jesús. En sus rostros había un anhelo palpable de más maravillas, más enseñanzas, un deseo de comprender lo que aún permanecía oculto en el corazón del Maestro. Entre ellos, Jesús se movía con una paz que trascendía toda comprensión. Al mirar a la multitud, su compasión se manifestaba entonces en gestos de cercanía. «Hoy, vengan a escuchar las palabras que traen vida», les exhortó, y el aire se tornó denso, cargado de expectativa. Cualquiera que escuchara su voz sentía como un río de vida fluyera a través de cada palabra pronunciada. No obstante, en medio de esta atmósfera de asombro, el susurro de la duda y la amenaza del antagonismo se cernían sobre la congregación. Los fariseos, en su corazón endurecido, se habían congregado entre la multitud, sus miradas críticas fijas y buscando la oportunidad de desacreditar a Jesús. Hoy sería diferente, pensaron. Tendrían que obligarle a abrirse, a desvelar su verdadero propósito. Con una astucia casi demoníaca, un fariseo de nombre Gamaliel se adelantó y, con voz tan firme como un golpe de tambor, cuestionó: ¿por qué el poder de Dios se manifiesta solamente en estos milagros? ¿Es solo un truco de ilusión? ¿Quién te da esta autoridad? Los murmullos de la multitud se convirtieron en murmullos de confusión. Pero Jesús, con la sabiduría que solo puede venir del Altísimo, no se incomodó. ¿Los demonios se van de la casa sola con palabras? ¿No es el corazón el que yace en conflicto?, replicó, desafiando al fariseo. La fe no se mece en la fragilidad de lo visible, es en la oración donde se fortalece. ¿Acaso no fuesteis enseñados en los caminos de Moisés sobre la fe que salva? Aquellas palabras fueron como un golpe en el pecho de los fariseos. Gamaliel, sin poder desmentir la verdad, sintió cómo su incredulidad se tambaleaba. Pero en su obstinada ceguera respondió: «Tus palabras son vacías sin el respaldo de las leyes. ¿Cómo podemos creer, maestro? Necesitamos señales». Denotando su resignación, Jesús miró al cielo y se dirigió al Padre. «Señor, que tu gloria se manifieste en este lugar». Y se volvió a la multitud. ¿Qué más prueba necesitaréis para creer? Cada corazón que clama, cada súplica, se presenta ante el trono de la majestuosidad de Dios. Con su voz elevada, comenzó a relatar parábolas de paz y oración, hablando de cómo incluso un pequeño grano de mostaza puede mover montañas si se siembra en fe. La multitud, absorta en su relato, sentía una transformación. Con cada parábola comprendían que no solo el joven poseído había sido liberado, sino que también ellos estaban siendo llamados a un profundo entendimiento de su propia necesidad de acercarse a Dios en oración, de elevar sus súplicas con fervor. Fue entonces que una mujer, con el rostro marcado por el sufrimiento de los años, se acercó y, entre lágrimas, exclamó: «Maestro, si solo toco tu manto, seré sanada». El aire se congeló y todos contuvieron la respiración. Aquella fe audaz que tocaba los bordes de su vestido evocó un momento trascendental. «Porque ella ha creído, así será», dijo Jesús, y la esperanza se deslizó sobre la multitud. Mientras las manos del Maestro se extendieron hacia ella, Jesús sintió que una virtud salía de él. En aquel instante, todos comprendieron que la oración es el lanza que rompe las cadenas de la enfermedad y el dolor, restaurando no solo cuerpos, sino sobre todo almas. Y así, con el clamor de alabanza elevándose nuevamente, la multitud entendió que la oración era el camino hacia un desbordante manantial de vida.
En su corazón palpitaba la certeza de que el plan de Dios era mucho más grandioso de lo que podían imaginar. Mientras se alejaban, resonaban las palabras de Jesús. En la oración, la intimidad se revela y la gloria del cielo desciende. En ese momento, una nueva pregunta surgió entre los discípulos. ¿Qué otros secretos estarán escondidos en el poder de la oración? La atmósfera llevaba la promesa de un nuevo misterio aún mayor, aguardando ser desvelado. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, cada uno se llevó consigo fragmentos de esperanza, alimentando sus corazones en la certeza de que sus vidas podían ser transformadas. Los ecos de las enseñanzas de Jesús resonaban en sus oídos y su espíritu se llenó de una expectativa renovada. Sin embargo, no todos serán receptivos a este mensaje de esperanza. Los fariseos, que se habían mantenido al margen durante el fervor de la sanidad, se agrupaban en un rincón, sus rostros marcados por la indignación y el ceño fruncido. «Este hombre», murmuraban entre ellos, «está robando nuestra influencia. Si la gente lo sigue, ¿qué será de la ley?». El resentimiento se apoderó de ellos como una sombra oscura que encubría sus corazones endurecidos. Y así, a medida que el sol descendía en el horizonte, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar más apartado. «Vengan», les dijo, «les quiero compartir un secreto que ha permanecido oculto». La atmósfera se volvió densa con el sentido de lo sagrado. Sabían que en cada palabra de Jesús se encontraba una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando se asentaron cerca de un pequeño fuego, Jesús comenzó a hablarles en voz baja. La oración no es solo un medio para pedir, es una comunión con el Padre. Es el susurro de la eternidad que reverbera en el corazón del creyente. Sus ojos, que irradiaban un fuego de amor divino, se posaron en cada uno de ellos. El poder de la oración radica en su intimidad. Cuando se acercan a Dios con un corazón sincero, las puertas del cielo se abren. Los discípulos, cada uno sumido en su propio silencio, comenzaron a cuestionar la profundidad de su fe. Juan, siempre observador y sensible, levantó la voz. «Maestro, si la oración es tan poderosa, ¿por qué tantas almas aún sufren? ¿Por qué la respuesta no llega con rapidez?» «Juan», respondió Jesús con ternura, «la paciencia es una virtud en el reino de Dios. No todo es como parece. A veces, lo que en su carne se manifiesta como sufrimiento es el cicatrizador que prepara el corazón para el propósito de Dios». Mientras hablaban, el aire se tornó denso de una presencia palpable. Jesús les contó sobre Daniel, quien oró durante días para entender la voluntad del Señor, y el ángel que vino a decirle que había sido escuchado desde el primer momento. La oración no es solo acción, es batalla en el reino espiritual, clamar en fe y persistir en la espera. A veces, la respuesta está en el silencio mismo. Las palabras del Maestro calaron en sus corazones. Pedro, el impulsivo, se puso en pie. «Señor, entonces no cejaremos en orar. Queremos conocer el poder que compartes contigo». Su ferviente deseo resonó con los demás, encendiendo una llama de determinación. Entonces, con un gesto solemne, Jesús dijo: «Como el Padre me envió, así los envío a ustedes». Cada unción que reciban, cada palabra, debe acompañarse de oración. En esta comunión está la autoridad. Y cuando oren, no duden, porque lo que pidan en mi nombre será hecho. Mientras la brisa soplaba suavemente, parecía llevar consigo las promesas de esos momentos sagrados. Pero en ese instante, la oscuridad se atrajo a sí misma, y el sonido de pasos se hizo presente. Los fariseos regresaban, esta vez con un grupo más grande, decididos a confrontar lo que consideraban una amenaza para su ley. «¿Qué se está diciendo aquí? ¿Acaso creen que pueden desafiar nuestras enseñanzas con sandeces?», gritó uno de ellos. La atmósfera se encendió con el cruce inminente de palabras,
Y Jesús, haciendo frente a la confrontación, dijo con voz clara: ¿Está escrito que mi casa será llamada casa de oración? El conflicto que se tejía amenazaba con desplomarse sobre ellos, y las miradas de los discípulos se llenaban de angustia. En medio del tumulto, escucharon una voz que traía claridad. No es el hombre quien manda en el cielo, es el cielo quien revierte sobre la tierra. Así, la promesa de la oración se contemplaba aún en un horizonte desconocido. ¿Qué más revelaciones tendrá Dios en su plan cuando las puertas del entendimiento sean abiertas?, se preguntaron, sintiendo en sus corazones que había mucho más esperando ser desplegado, en la expansión del reino. Las palabras de Jesús resonaban en lo profundo de su ser, mientras otro manto de misterio y expectativa caía sobre ellos. Las piedras del camino estaban cubiertas con polvo, y la atmósfera se tornaba tensa mientras aquellos hombres religiosos rodeaban a Jesús. Sus corazones rebosaban de inquietud, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de ira y confusión. Este hombre está sembrando discordia, pensaron, al ver cómo sus enseñanzas desafiaban los fundamentos que habían sustentado su autoridad durante generaciones. ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Acaso creen que pueden desafiar nuestras enseñanzas con sandeces?, gritó uno de ellos. La atmósfera se encendió con el cruce inminente de palabras, y Jesús, haciendo frente a la confrontación, dijo con voz clara: ¿Está escrito que mi casa será llamada casa de oración? El conflicto que se tejía amenazaba con desplomarse sobre ellos, y las miradas de los discípulos se llenaban de angustia. En medio del tumulto, escucharon una voz que traía claridad. No es el hombre quien manda en el cielo, es el cielo quien revierte sobre la tierra. Así, la promesa de la oración se contemplaba aún en un horizonte desconocido. ¿Qué más revelaciones tendrá Dios en su plan cuando las puertas del entendimiento sean abiertas?, se preguntaron, sintiendo en sus corazones que había mucho más esperando ser desplegado, en la expansión del reino. Las palabras de Jesús resonaban en lo profundo de su ser, mientras otro manto de misterio y expectativa caía sobre ellos. Las piedras del camino estaban cubiertas con polvo, y la atmósfera se tornaba tensa, mientras aquellos hombres religiosos rodeaban a Jesús. Sus corazones rebosaban de inquietud, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de ira y confusión. Este hombre está sembrando discordia, pensaron, al ver cómo sus enseñanzas desafiaban los fundamentos que habían sustentado su autoridad durante generaciones. Pero Jesús, con serena autoridad, observaba cómo sus adversarios intentaban socavar su misión. ¿Quién les ha dado el derecho a opinar?, murmuró entre dientes uno de los fariseos, haciendo gestos a sus compañeros. Pero la calma de Jesús no se quebrantaba. No se puede encender una lámpara y ponerla debajo de la mesa, expresó con un tono lleno de amor, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Los discípulos, atónitos ante la firmeza del Maestro, intercambiaban miradas en busca de aliento. María, que había seguido a Jesús desde hace tiempo, tomó un paso al frente. Si no es por los milagros, por lo menos escuchen sus palabras, porque en ellas hay vida, proclamó, dejando salir su voz como un claro faro de luz. Jesús sonrió, sabiendo que su fe sería uno de los cimientos de la nueva comunidad que se levantaría en su nombre. Los fariseos, incapaces de silenciar la verdad, se lanzaron a discutir, pero las palabras de Jesús comenzaban a resonar en la multitud que se había reunido a su alrededor. ¿No se les puede desafiar la autoridad del cielo?, cuestionó uno de los seguidores. ¿No son las Escrituras testimonio de la llegada de uno mayor? El aire se cargó de una tensión palpable, pues el pueblo deseaba escuchar más de la sabiduría que su corazón anhelaba. Entonces Jesús levantó la vista hacia el cielo, y dejando que su voz se alzara, exclamó: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». Cada letra y cada jota tiene su lugar en el plan divino. Con estas palabras, una calidez invadió el corazón de los presentes.
La multitud comenzó a murmurar, entendiendo que lo que él decía era mucho más que una simple enseñanza, era una declaración del propósito eterno del Padre. Mientras la confrontación continuaba, Jesús, en un gesto significativo, tomó al pueblo aún más cerca. Les digo, comenzó, que no hay mayor amor que el dar la vida por los amigos. Y es esta verdad que pronto conocerán, pues seré entregado para que a través de mi sacrificio se cumpla la profecía de salvación para el mundo. Los fariseos, sintiendo que se les escurría el control, intensificaron su hostigamiento. ¿Cómo puedes afirmar que eres el Mesías? ¿Dónde está tu evidencia de autoridad?, cuestionaban con desdén. Pero el eco de la respuesta ya estaba en los corazones de quienes escuchaban. Muchos comenzaron a recordar los signos y prodigios que él había realizado. ¿Acaso no ha sido el que ha sanado a los enfermos y ha alimentado a los hambrientos?, se preguntaban entre sí. Poco a poco, la multitud se replegó en un murmullante coro de fe y devoción. En ese momento, una voz femenina se alzó en el fondo de la asamblea. «Señor, si tienes poder para sanar almas y cuerpos, hazlo en nosotros». La súplica resonó como un eco a través de las corrientes de incertidumbre. Y entonces el cielo pareció abrirse, y con un tono más profundo que nunca, Jesús les habló de nuevo. La oración es poder, es el camino por el cual se nos da acceso a lo que se contempla en el cielo. Y si ustedes piden en mi nombre, recibirán, porque el tiempo se acerca cuando la gloria de Dios será revelada en su plenitud. Todos sintieron la vibración de esas palabras, como si un viento fresco hubiera soplado a través de sus almas. Aquella tensión de confrontación se había transformado en una expectativa palpable, y en ese instante se dieron cuenta de que la transgresión de la ley no era contraria al propósito de Dios, sino un camino hacia la salvación. Entonces, ¿cuál es la verdad que nos revelarás, Señor? ¿Qué más está por venir?, susurró Pedro, con inquietud en su voz. Jesús, con una mirada que penetraba a lo profundo del ser, respondió: «No solo está por venir, está en este mismo momento, desplegándose ante ustedes. El reino de Dios se manifiesta, y lo que están a punto de ver cambiará la historia para siempre». Su voz se elevó, retumbando en el aire cargado de promesas. Prepárense, porque el plan de Dios para redimir a su pueblo se desata, y incluso lo que parece vacío, en manos del Padre, se transformará en abundancia. El cielo se está moviendo, y ustedes son parte de esta historia. Así, una nueva revelación se asomaba en el horizonte, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a vivir en la expectativa del poder transformador de la oración y de la fe. La multitud, electrizada por las palabras de Jesús, se encontraba en un estado de expectación profunda. Cada rostro reflejaba tanto ansias como temor al mismo tiempo. Conscientes de que en sus corazones nacía una fe que podía cambiar sus vidas para siempre. Las voces de alabanzas y súplicas comenzaron a fusionarse en un solo clamor, llevando el eco de su deseo a los cielos. «¿No oyen su llamado?», exclamó uno de los seguidores. «Esperamos un Mesías, y este hombre es el que hemos estado esperando. Si ha hecho tantas maravillas, entonces ¿por qué dudar?». Otros comenzaron a asentir, mientras los murmullos se transformaban en una oleada de fervor espiritual. Pero los fariseos, con corazones endurecidos, intensificaron su resistencia. «Este no es más que un blasfemo», murmuró un anciano, sus arrugas acentuadas por la preocupación. «Debemos detenerlo antes que la multitud lo siga más. Si eso sucede, perderemos nuestra posición y control sobre el pueblo». El clamor de la gente comenzaba a amenazarles, pero Jesús, sintiendo la súplica de aquellos sedientos de verdad, levantó la voz nuevamente. «Así como el agua de la roca fue proveída en el desierto, así también yo les daré agua viva. Todo el que beba de esta agua nunca más tendrá sed».
Las palabras de Jesús se afianzaron en el alma de los presentes, resonando como un canto celestial. En medio del tumulto, algunos comenzaron a llorar, sintiendo en sus corazones la verdad y la esperanza que emanaban de él. Ciertamente, este es el Hijo de Dios, se oía entre la multitud, y las voces de alabanza reverberaban como un himno viejo y nuevo. Sin embargo, los fariseos, aferrándose a su autoridad, rechazaban la revelación. ¿Acaso no dice la Escritura que el Mesías vendrá de Belén?, cuestionó uno, arrogante. Nosotros conocemos su historia. Este hombre es de Nazaret. Pero no se pueden juzgar los corazones, intervino María a lo lejos, su voz resonando con dolido fervor. Los corazones son el verdadero testimonio de la fe. Sus palabras cayeron como lluvia sobre el polvo seco, haciendo que la multitud contemplara no solo palabras, sino el impacto de conocer al Hijo de Dios personalmente. Jesús, sintiendo la tensión de este momento crucial, miró a cada uno en la multitud, penetrando con amor la confusión de sus vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La atmósfera se tornó electrizante, como si la propia creación respondiera al anuncio del divino propósito. Hoy, el reino de Dios está aquí entre ustedes, y aquellos que crean en mí serán renovados. Justo en ese instante, un hombre ciego se acercó con titubeos, guiándose por las voces. Clamó: «Señor, ten compasión de mí, devuélveme la vista». La multitud se hizo a un lado y todos contuvieron la respiración, porque sabían que este era el momento que demostraría el poder de Dios manifestado a través de su Hijo. Con ternura, Jesús se arrodilló ante el ciego, tomando barro y saliva, e hizo un ungüento. «Ve y lávate en el estanque de Siloé», le instruyó. El hombre, en obediencia y fe, se alejó, dejando a la multitud expectante. «Vean», dijo Jesús, «ustedes deben ver más allá de lo que sus ojos pueden percibir. Cada milagro, cada curación es un acto de fe que los llevará a comprender el misterio del reino que está entre ustedes». La multitud era un mar de corazones latiendo en expectación. Mientras Jesús hablaba, un susurro comenzó a expandirse entre los presentes. Esto es solo el comienzo. Si este hombre puede devolver la vista, ¿qué más puede hacer? De repente, la revelación del poder divino que estaba presente en medio de ellos comenzó a expandirse como fuego entre el pueblo. Pero hay una verdad aún más profunda, continuó Jesús, su voz cargada de autoridad divina. Pronto conocerán que no solo soy la luz del mundo, sino que mi entrega será el sacrificio que traiga la redención. Prepárense, pues el siguiente acto del cielo está por revelarse y será más glorioso de lo que imaginen. Con la voz resonando en cada corazón, el eco de sus palabras se cerró en el aire, dejando un sabor de anticipación. La multitud se estremecía y una nueva pregunta comenzaba a brotar. ¿Cuánto más revelará este hombre y qué podrá suceder cuando el reino de Dios se manifieste en su plenitud? Con la promesa de lo que estaba por venir, la historia comenzaba a tejerse en el hilo de lo sagrado, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba, sumergiendo a todos en un desafío de fe desbordante. Mientras la multitud absorbía las palabras de Jesús, un profundo silencio se apoderó del ambiente, como si el mismo universo se detuviera para captar la esencia de su mensaje. En los corazones de los presentes, la esperanza creciendo palpitaba, incluso entre aquellos que una vez habían dudado de su revelación. Un hombre entre la multitud, conocido como Simón, se acercó con cautela. Su rostro mostraba las marcas de la lucha y el anhelo. Había estado buscando respuestas toda su vida a través de las tradiciones más rígidas, y ahora se encontraba atrapado entre el eco de las enseñanzas de los rabinos y la verdad palpable que emanaba de Jesús. «Maestro», comenzó, su voz temblorosa, «¿qué se necesita para obtener esta agua viva de la que hablas?»
Si deseas beber de esa agua, debes primero entrar en el secreto de la oración, respondió Jesús, con una sabiduría que iluminó aún más los ojos de los que escuchaban. La oración es el vínculo que te conecta con el cielo, el camino a la comunión íntima con el Padre. No es solo un acto, es el susurro del alma buscando su Creador. La multitud, intensamente atenta, se espesó en su presencia, mientras murmuraban entre sí sobre la importancia de la oración. Algunos recordaban las palabras del salmista, quien había expresado su anhelo por la cercanía de Dios en la oración. Era como si el aire cargado de expectativa se convirtiera en un puente entre lo terrenal y lo divino. Y cuando ustedes oren, prosiguió Jesús, recen así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración no solo es un pedido, es un reconocimiento de la grandeza y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Algunas personas comenzaron a inclinarse, como si su espíritu respondiera a la declaración. Los murmullos de acuerdo crecieron y la atmósfera de reverencia se hizo palpable. Maestro, enséñanos a orar, clamó uno de los discípulos, sus anhelos destellando a través de su voz. Yo los guiaré, Jesús afirmó, y con un gesto de sus manos, sus corazones se envolvieron en un abrazo espiritual. La oración genuina cambiará sus vidas. Ustedes son como el barro en las manos del alfarero. Así, al orar, permitan que el alfarero reescriba sus historias. Los fariseos, conscientes de la creciente devoción que Jesús despertaba, se miraron inquietos. «Está dando a la gente esperanza», uno de ellos murmuró. «Debemos actuar antes de que se conviertan en sus fieles». Mientras tanto, la luz de la verdad continuaba iluminando a la multitud. Uno de los presentes, una mujer sencilla, levantó sus manos y exclamó: «Ayúdanos, Señor, queremos ver, queremos escuchar, queremos creer». La multitud resonó como un solo cuerpo, clamando con fervor. «Creados a mi imagen, vuélvanse a mí», contestó Jesús, su voz resonando como un trueno en los corazones. «Confíen en el poder de la oración, y ustedes verán el reino de Dios en sus vidas». Orar es tener fe en lo que aún no se ve, es hacer que la gloria de Dios se manifieste en cada rincón de sus corazones. Mientras terminaba de hablar, un crujido resonó en lo alto de los cielos. Las nubes comenzaron a reunirse, y una brisa suave sopló, como si el mismo cielo estuviera testificando el poder que fluye de cada palabra de Jesús. No olviden lo que les digo, el poder de la oración puede mover montañas y traer luz a las tinieblas. En ese momento, el clamor se convirtió en un grito. La multitud sintió una convicción ardiente que la unía. «Amén, amén», llegaba a los cielos en un eco vibrante. El corazón del pueblo latía en un solo acuerdo con el propósito de Dios. Mientras la atmósfera temblaba de expectación, Jesús, con sus ojos fijos en el horizonte, proclamó: «El tiempo está cerca, en que lo que se ha de cumplir será revelado. Así como oraron mis siervos en el pasado, y sus súplicas alcanzaron los cielos, así ustedes también verán la respuesta a cada oración. Prepárense, porque la oración es la llave que abrirá la puerta a milagros aún mayores». Mientras las palabras caían suavemente, el cielo parecía estar a punto de descorrerse, listo para mostrar la gloriosa manifestación del poder de Dios. La multitud esperaba, ansiosa, el siguiente movimiento del Señor, con la certeza de que este era solo el preludio de un plan mucho más grande, un misterio divino por desvelar en el tiempo perfecto de Dios. Los cielos oscurecieron aún más mientras las nubes se acumulaban, y un profundo silencio descendió nuevamente sobre la multitud. Todos los ojos estaban fijos en Jesús, quien se levantó lentamente del lugar donde se sentaba. Su figura resplandecía con una luz que nadie podía ignorar. «Mis hermanos», comenzó, su voz resonando con autoridad y compasión, «la oración no es solo un momento de súplica, es el resuello del corazón en busca de su Creador. Recuerden las palabras de Isaías, quien dijo: «Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La oración es, en esencia, una invitación a la revelación.
La multitud se estremecía, sintiendo cómo cada palabra de Jesús fue un fuego que ardía en sus corazones. Simón, aún presente, comprendía con claridad que la oración no era un simple acto religioso, era el acceso a un vasto océano de sabiduría y poder divino. Maestro, se atrevió a preguntar, ¿cómo puede uno estar seguro de que su oración es escuchada? Escucha, Simón, respondió Jesús, inclinándose un poco más cerca como para compartir un secreto sagrado. La fe es el puente que conecta el corazón del hombre con el corazón de Dios. Cuando ores, cree que has recibido y lo tendrás. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. La montaña que enfrentas no es obstáculo, sino una oportunidad para ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Aquellos que habían llegado a escucharlo salieron transformados por la firmeza de su mensaje. Mientras la noche caía, los discípulos comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué revela sobre el reino de Dios? Al escuchar el alboroto, Jesús levantó su mano para silenciar la multitud. El reino de Dios se manifiesta entre ustedes, dijo, su voz suave pero poderosa. No es solo en el futuro, sino aquí y ahora. En la oración hay autoridad, hay liberación, hay sanidad. Cuando clamen, cuando busquen, sean perseverantes. Como Job, que en medio de su sufrimiento clamó a su Dios, y Dios respondió desde el torbellino, así también ustedes verán respuestas. En ese instante, una joven postrada en el suelo, esperando, comenzó a levantar su mirada hacia él. Su corazón anhelaba un milagro, su fe temblorosa pero ardiente. «Señor», exclamó con fervor, «sana mi cuerpo y renueva mi espíritu, no me dejes en la incertidumbre». «Tu fe te ha sanado», respondió Jesús, mirando profundamente en su alma. «Levántate y anda, tu oración ha sido escuchada». Y en un instante la joven se levantó y un aluvión de gritos de júbilo estalló en la multitud, mientras ella danzaba libre en la presencia de su sanador. La multitud se llenó de alabanza y adoración, la fe en sus corazones ardía con nuevo vigor. Pero en el fondo de algunos corazones la inquietud permanecía. Los fariseos, observando desde un rincón, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué más hará este hombre? Su influencia crece, debemos actuar antes de que el pueblo lo vea como el Mesías. Detenidos estarán, porque lo que Dios ha comenzado, el hombre no lo podrá frustrar. Habló Jesús entonces, como si conociera sus adentros. Prepárense, porque pronto revelaré el cumplimiento de las promesas. En los días venideros me verán venir como el Hijo del Hombre, y cada ojo verá mi gloria. El cielo pareció abrirse un poco más, una luz radiante brillando a través de las nubes oscuras, como un recordatorio del propósito divino que no puede ser detenido. Los corazones de los presentes latían en armonía, gritando un himno antiguo que resonaba desde los días de Moisés. El Señor es nuestra fuerza y nuestro cántico. Mientras la multitud se disolvía en fervor y expectativa, la promesa de revelación divina resonaba en sus almas. El tiempo se acerca, y lo que permanecerá oculto será manifestado, susurró Jesús con un brillo en sus ojos. Recen, esperen y confíen, porque Dios tiene reservado para ustedes un propósito aún mayor de lo que conocen. Preparemos el camino, porque mi gloria se manifestará, y muchos serán llevados a la luz de la salvación. Las palabras de Jesús quedaron resonando en el aire, con una poderosa resonancia que dejaba a los corazones ansiosos, esperando lo que vendría a continuación, intrigados por el misterio sagrado que se desvelaba. Un profundo murmullo de expectativa llenaba el aire mientras la multitud se dispersaba. Algunos permanecían en sus lugares, confundidos pero anhelantes.
Los ojos de los presentes seguían a Jesús, quien se apartó un poco hacia el monte, atento a que cada corazón buscador estuviera preparado. Los discípulos, apretujados entre la multitud, se juntaron con aparente nerviosismo. «¿Maestro?», preguntó Andrés, su voz en un susurro. «Dijiste que el reino de Dios está entre nosotros, pero ¿cómo podemos ver su realidad?». «Bien preguntas, Andrés», Jesús respondió detenidamente, girándose hacia ellos con una mirada que encendía fuego en sus almas. «El reino se ve por los ojos de la fe, no por la vista física. Se siente en el corazón dispuesto a creer. ¿No les enseñé que la fe puede mover montañas? Mateo 17:20. Entonces, en la ferviente búsqueda, encontrarán la manifestación de la gloria de Dios». Mientras continuaban su conversación, una mujer anciana se acercó a Jesús. Sus manos temblorosas sostenían un pequeño frasco de perfume precioso. En su rostro se dibujaban líneas de sufrimiento y anhelo. «Señor, he escuchado que tienes poder para sanar. Si tan solo pudiera tocar tu manto». Sin esperar una respuesta, ella se lanzó hacia él, y sin temor tocó la orla del manto de Jesús. En ese momento, una chispa divina recorrió su cuerpo. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús, percibiendo que poder había salido de él. Los discípulos se miraron entre sí perplejos. «¿Ves que la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado?», dijo Pedro con incredulidad. Pero Jesús insistió, su mirada se posó sobre la anciana que ahora temía y temblaba. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé libre de tu enfermedad». Lucas 8:48. Una ola de gratitud inundó su corazón mientras se alejaba, danzando en libertad. El asombro en la multitud se intensificó. Pero en la esquina oscura, los fariseos intercambiaron miradas de pérdida. «¿Qué autoridad tiene este hombre sobre nuestras leyes? Su influencia crece, y esto es indeseable», susurró uno de ellos, su furia contenida. Jesús, como si pudiera leer sus pensamientos, se dirigió a la multitud. «Despierten, todos ustedes. No es en leyes humanas donde hallaréis el poder, es en el amor y la compasión. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. El murmullo creció a medida que la gente empezaba a comprender la profundidad del mensaje. Cada uno anhelaba discernir su parte en la obra divina que se estaba desplegando ante ellos. «Una nueva temporada comienza», dijo Jesús, levantando su voz. «He venido a cumplir lo que fue prometido, para revelar la gracia de Dios que transforma cada vida. En este momento, el Espíritu Santo les guiará hacia la verdad y el entendimiento». Las palabras de Jesús resonaron, como el timbre de una campana que sacudía la penumbra de dudas. Algunos se ofrecieron entre sollozos, abandonando su desesperanza, mientras que las enseñanzas de Jesús actaban como sal en las heridas de sus corazones. Pero aún había más por revelarse. En el horizonte, un extraño aura comenzó a manifestarse, desvelando un misterio que solo podía ser comprendido en oración. Un tiempo de prueba viene, y será en ese momento que las verdades ocultas se revelarán. Cuídense, porque vendrán días difíciles, pero en esos momentos clamen al Padre, y Él les responderá. Salmo 91:15. Mientras la multitud escuchaba atenta, el viento sopló suave pero firmemente, llevando consigo la promesa de Dios. Jesús miró hacia el cielo, y sus ojos centelleaban con fuego divino. Lo que el hombre no puede entender, Dios lo revela a los humildes de corazón. Recen, porque en su respuesta verán el cumplimiento de las promesas, incluso lo que parece imposible. Así el pueblo se fue llenando de asombro y una expectativa renovada. Sabían que algo grandioso estaba a punto de ocurrir, aunque el camino aún se mantuviera envuelto en el misterio del plan soberano de Dios. Un nuevo día amanecía sobre la orilla del mar de Galilea.
El sol, como un gloria dorada, iluminaba los rostros de aquellos que aguardaban con ansias las enseñanzas del Maestro. La multitud, atraída por los rumores de milagros y palabras de vida, se había multiplicado, pues cada uno llevaba consigo historias de dolor y esperanza. La fe comenzaba a florecer en los corazones más recios, mientras las viejas creencias y tensiones se desvanecían en la luz de la verdad que fluía de Jesús. Al observar la congregación, Jesús reunió a sus discípulos y les habló con voz serena pero decidida. Hoy les revelaré el secreto del poder en la oración. No solo es un acto, es el susurro del alma que anhela íntima comunión con el Padre. Cuando oren, recuerden que entran en la presencia del Altísimo, y en esa cercanía se despliegan las maravillas del cielo. Así como un padre amoroso se inclina a escuchar a su hijo, el corazón de Jesús se estremecía con cada súplica. En ese momento, un grupo de personas se abrió paso en la multitud. Entre ellas, un hombre leproso, cuyos pies descalzos se hundían en la arena, se acercó, su rostro arrugado por el sufrimiento y la marginación. Los murmullos de desaprobación recorrieron la muchedumbre, pero Jesús, al ver su estado, lo miró con una compasión que desbordaba amor divino. «Señor, si quieres, puedes sanarme», clamó el leproso, su voz quebrada por la desesperación. Jesús, sintiendo aún más la profundidad de la fe de este hombre, extendió la mano y lo tocó. «Quiero», dijo con firmeza, «sé limpio». En ese instante, la lepra desapareció, y el hombre quedó sano, como si había renacido. Un grito de asombro surgió entre la multitud. Al ver esto, algunos comenzaron a decir, «¿Qué poder hay en este hombre?». Otros, más escépticos, se preguntaban, ¿no se está volviendo esto un espectáculo? La atmósfera cambió de inmediato. Aquellos que antes dudaban comenzaron a acercarse, sus corazones palpitaban con la posibilidad de experimentar el poder sanador de Jesús. «¿Qué más puede hacer?», murmuraban entre ellos. Jesús, con una sonrisa que irradiaba esperanza, les instó, «Recen en fe, porque todo lo que piden en oración, creyendo, lo recibirán. A los que confíen en mí, yo les daré de la agua que da vida». A medida que sus palabras resonaban, la multitud se volvía cada vez más cautivada. Las historias unían sus almas en la expectativa, y el eco de la oración estaba en el aire. Pero mientras más almas se llenaban de esperanza, los fariseos continuaban con sus murmullos resentidos. «Eso es violar nuestras normas», dijeron entre ellos. Intentando desacreditar a Jesús, uno de ellos se acercó con una pregunta insidiosa. «¿Qué señal nos darás de tu autoridad?». Con una tristeza que solo puede venir de un espíritu compasivo, Jesús los miró. «¿Qué signo buscan? ¿No ven los milagros y las vidas transformadas ante sus ojos? Ninguna señal es mayor que la fe y las obras de amor que fluyen de mi corazón hacia el mundo. La señal está en su falta de fe». Frente a sus palabras, la multitud se llenaba más de fervor, compartiendo sus historias de sanación y liberación debido a la oración. En ese contexto, una mujer de gran fe, que llevaba años sufriendo de una hemorragia, acercó con audacia y tocó el manto de Jesús. «Si tan solo toco su manto, seré sanada», se dijo. Y al tocarlo, un torrente de poder salió de Jesús y la sanó instantáneamente. «¿Quién me ha tocado?», preguntó él. Y al darle su testimonio, la mujer, temerosa pero reconociendo la verdad, confesó su hecho. Su fe la salvó, y ante la multitud Jesús proclamó, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». A medida que la multitud se animaba, los fariseos se sintieron amenazados. «Esto no puede seguir así, hay que take action antes de que su influencia crezca aún más», se decían entre sí. No podían ignorar más la obra que se estaba realizando en el corazón del pueblo. Pero en el trasfondo de todo, Dios continuaba impregnando su plan en lo oculto. Mientras tanto, Jesús, aún rodeado de personas, alzó la vista hacia el cielo, recordando a su Padre lo que había comenzado. «No metas en la tradición, despierta en ti el poder que reside en la oración», dijo. «La revelación continúa».
La multitud, comprendiendo que estaban ante algo trascendental, sintió una oleada de fe incluso más profunda, pues sabían que a través de la oración desbloquearían poderes no solo para sí mismos, sino también para su comunidad y más allá. De repente, un estremecimiento recorrió la multitud. Los vientos comenzaron a soplar con mayor fuerza, y Jesús dijo: «El tiempo se despliega, lo que han estado esperando se acerca. Abran sus corazones y oren, porque el cielo responde». Las palabras, pesadas de significado, resonaron en la atmósfera, dejando a todos en un punto de espera. Y así, como un viento que cambia de dirección, un nuevo misterio se desarrollaba en la vida de todos. ¿Cómo verán la mano de Dios manifestarse cuando todo parece perdido? La multitud, reflexionando en su interior, sintió que el verdadero mensaje estaba comenzando a vislumbrarse. La gran pregunta permanecía: ¿qué más develará el soberano plan de Dios en la vida de aquellos dispuestos a elevar sus voces en oración?